Vamos a hablar de dislexia, amigos. Dislexia y dispraxia. Quizás alguna vez escuchaste la palabra dislexia, que es un poco más común, pero dispraxia pocas veces la hemos sentido. Y para mí es un honor poder conversar con la psicóloga Ruth Rosenstein, quien es directora de Dislexia y Dispraxia Argentina. Ella está en Buenos Aires. Un gusto saludarte, Ruth. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Judith. Gracias por esta oportunidad de acercarnos allí a Mendoza y a toda tu audiencia. Para nosotros, sí. Como dijiste, hoy vamos a hablar de dislexia, vamos a dejar dispraxia para la próxima, así aprovechamos bien los minutitos. Trato hecho. Bien, sobre todo porque octubre es el mes de concientización de la dislexia y otras dificultades del aprendizaje. A lo largo y a lo ancho de distintos países estamos trabajando para que la dislexia sea conocida. Bien, ¿y qué es la dislexia? Muy bien, empezamos por ahí. La dislexia es una condición. Esto quiere decir, es como ser zurdo, nos va a acompañar a lo largo de la vida, ¿sí? Y es una dificultad específica en la adquisición de la lectura, precisa, fluida y automatizada. Dicho muy sencillamente, cuando nosotros empezamos a aprender a leer, vamos justamente aprendiendo con la correspondencia del dibujito de la letra con su sonido, el grafema con el fonema. Y esto, digamos, con la práctica lo vamos haciendo en forma automática, entonces llega un momento que leemos rápido, fluido, sin errores. A las personas con dislexia esto le va a costar, entonces van a tener justamente automatizar. Entonces, ¿qué pasa? Es como que cada vez que se enfrentan a un texto tienen como que recordar nuevamente cómo sonaba cada letra, cada sílaba, cada palabra. Entonces, ahí aparecen los errores que algunos conocemos de las personas con dislexia. Se dice, son esos que cambian las letras de lugar. Bueno, esos son los errores de precisión, ¿no? A veces hay errores al leer, pero lo que es más frecuente que acompaña a lo largo de la vida es que la lectura sea trabada, lenta, con esfuerzo. Bien, también la dislexia mucho la asocian con la escritura en espejo, en particular cuando los chicos entran a primer grado. Creo que eso es uno de los signos que más llama la atención. La escritura en espejo es una etapa que pasan muchos chicos y se resuelve sola. Es parte de entender esto de los símbolos que son distintos de los objetos, ¿no? Un objeto sigue siendo o un animalito, por ejemplo, un perro, no importa de qué perfil lo veamos, siempre sigue siendo un perro. Bueno, esto de las letras, de empezar a conocer que sí, depende de cómo la escribamos, va a ser una D, una P, una Q, una B larga, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es bastante común. Lo que pasa en las personas con dislexia es que estos errores y dificultades persistentes, ¿sí? Cualquier niño con 6 meses de exposición a una metodología de enseñanza de la alfabetización aprende a leer, y nos encontramos con chicos que al final de primer grado no están alfabetizados, ¿sí? Entonces, ahí nos tenemos que preguntar qué pasa. No quiere decir en todos los casos que tengan dislexia, pero algo está pasando ahí porque se le está dificultando demasiado. Uh-huh. Ruth, la persona disléxica, esto se me ocurre, tiene por un lado esta dificultad, pero por el otro lado, ¿se le desarrolla algún otro tipo de talento? Bueno, justamente, primero decir que es una dificultad específica, no tiene que ver con la inteligencia, son personas con una inteligencia promedio, pero también sabemos que, si bien el área del lenguaje puede estar con más dificultad, generalmente tienen habilidades visoespaciales, por lo cual hay varios genios y talentosos con dislexia muy reconocidos en el mundo y justamente en estas áreas. Por ejemplo, en artes visuales tenemos el cineasta Steven Spielberg, actores Anthony Hopkins, Orlando Bloom, en arquitectura, en diseño. Tenemos 3 premios Nobel recientes en ciencias
entre ellos Budenov el año pasado, que es el creador de la batería litio. ¿Qué quiere decir? Que estas personas con algunas adaptaciones, estas personas tuvieron la oportunidad, por ejemplo, que en las universidades pudieran hacer lo mismo de otra manera, ¿sí? Sí. Entonces pudieran demostrar sus habilidades y sus talentos. Uh-huh. Me llama la atención lo de Steven Spielberg, uno dice un genio absoluto y es una persona con dislexia, lo cual te demuestra que pueden llegar a mucho, entendiendo si transitan el camino correcto. Exactamente, cuando digo a ver, hoy en día el desafío, por eso el mes de concientización de la dislexia, es el desconocimiento, porque al no saber que se trata de una dificultad específica, lentitud y problemas al leer y a veces, bueno, errores al escribir, y lamentablemente al no saber, estos chicos, primero, segundo, tercer grado, primaria, sí, tienen experiencias cotidianas de fracaso. Claro. Sienten que no les da, no se entiende lo que les pasa. Creen el entorno, a veces la escuela, incluso la misma familia dice, hace lo que le gusta, como si es tan bueno con dibujando, o es tan bueno con, expresándose oralmente, después no puede leer, no le pone suficiente esfuerzo. Esto es justamente lo contrario. Claro. Hay un esfuerzo muy grande. Spielberg dio una entrevista hace unos años, él se enteró de su dislexia hace unos 8 años y dijo que era la pieza del rompecabezas que le faltaba a su vida. Qué interesante, qué interesante. Ruth, para cerrar, después seguiremos charlando en otra oportunidad, que nos queda pendiente el tema de la dispraxia, pero ¿por qué se dice en la dislexia que algo así como leer escuchando y escribir hablando? Bien, esto es una frase de mía, digamos. Sí, te la escuché. Porque, como te decía, me faltó decir un dato importante. El 10% de la población mundial tiene dislexia, por lo cual es muy frecuente, no es algo de moda, son muchos. Sí. Son tantos como zurdos en el mundo. Así que todos nos conocemos personas con dislexia, sepamos o no sepamos que lo que les pasa se llama así. Y las tecnologías hoy en día nos permiten cosas maravillosas. ¿Qué quiere decir? Que poder todos acceder al mismo texto de distintas maneras. Entonces, si a la persona le cuesta leer visualmente, no lee trabado y se equivoca y no tiene fluidez lectora, el celular, la computadora te lee en voz alta. Claro. Entonces es leer escuchando, es acceder al mismo texto. Y escribir hablando es usar los dispositivos para dictar. ¿Sabés que nosotros tenemos varios escritores que en realidad dictaban? Uno, obviamente, Jorge Luis Borges, claro, ciego de grande, y dictaba sus textos. Dictaba María Kodama, es cierto esto, sí. Claro, Agatha Christie, en su biografía dice que ella tenía muy mala letra y tenía terribles errores de ortografía, por lo cual, cansada de que los editores la criticaran por la ortografía, dictó sus últimos textos. Y es la escritora, se supone que ella tenía una disgrafia, un problema grafomotor para escribir, y posiblemente una dislexia, y es la escritora que más ejemplares ha vendido en el mundo después de Shakespeare. Qué bueno. Así que lo que estamos diciendo es que se puede hacer lo mismo de otra manera y hoy las tecnologías nos ayudan. Ruth, te dejo dos sí, lugares donde nos pueden por favor, encontrar. Sí. Una es un curso virtual gratuito que ya tiene más de 76.000 inscritos, que busquen Dislexia Campus y ahí van a poder recorrer todo esto de la dislexia en las distintas edades y herramientas prácticas. El otro, bueno, nosotros vamos dando distintas iniciativas de cursos y jornadas. Síganos en Facebook, Dislexia y Dispraxia Argentina, y ahí se van a enterar de todos los material. Por supuesto, Instagram y demás. Pero en Facebook tenemos muchísimos seguidores y ahí vamos a publicar todas las novedades. Muchísimas gracias. Nos queda pendiente la segunda parte de la nota. Muy amable, gracias. Por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Ruth Rosenstein, quien es psicóloga, dislexia y dispraxia argentina, así la pueden ubicar.